Bienvenidos a todos a Canibal Locos Party Dungeon. Yo soy Canibal Loco. Este es el Party Dungeon. Y hoy capaz que hasta tenemos invitados. Capaz que hasta tenemos invitados. Les doctores Al y Wisp. We shall see, we shall see. Son dos de las personas que... son dos de los streamers que más me interesaría tener últimamente. ¿Vos a dónde vamos? A ver. Bien. Bien. Tengo momentáneamente bueno, no importa. Volvemos a la situación actual. A ver. Ah, sí. Ok. Primero lo primero. Tenemos una layer nuevo, una capa nueva. Acá tenemos los cuchillos. El viejo y el más moderno. Los arpones más viejos. Y tenemos una linterna antigua. Ahí va. Tenemos los dos cuchillos, el antiguo y el nuevo. O el más moderno. Tenemos la linterna antigua, que es una vieja lamparita de argón. Nada nuevo. Adentro de una carcasa. Los arpones viejos. Y como podemos ver acá, en la nueva capa, saco esta para que estemos todos en la misma página. Tenemos el, digamos, traje de submarinista. Tenemos el traje de submarinista antiguo, que es el de la derecha. Tenemos uno que es un poquito que... es un traje más viejo, si no me equivoco, reforzado a todo esto. Y es una de las grandes inspiraciones para lo que es el Big Daddy de el BioShock 1 y 2. Si no le pueden ver la diferencia, claramente no están prestando atención. Este es el casco original, que empieza más o menos, lo estoy viendo ahí arriba porque más nítido, empieza más o menos como por acá. Todas estas son lonjas de hierro. Va, en realidad creo que era acero en ese momento, o un acero muy, no crudo, pero con demasiado índice de carbono, si se quiere. Codo doble, como se puede apreciar en esta imagen. Esto es un codo doble. Para el que no sabe lo que es un codo doble, TLDR, uno lo puede mover así, como también puede girar la mano y moverlo así. Esa es toda su función. Por eso es un codo doble. La única diferencia que un codo doble real
sería con doble articulación. O sea que no solo podríamos hacer esto nosotros, sino que también podríamos ir para el otro lado. Claramente, yo no soy el ejemplo porque no tengo doble articulación, pero no viene el caso. Esto, muy mal referido como sea scooter, como un scooter acuático, es una pequeña turbina. Es un pequeño motor con una pequeña turbina que funciona con una hélice y un eje principal, claramente igual que un ventilador. Y sirve para una sola cuestión: navegar bajo el agua. Pero más allá de... una cosa es tirar y la cosa es atraer, por no decir escupir y chupar. Un ventilador gira a favor, o sea, si se toman el tiempo de apreciar cómo funciona un ventilador, las aspas lo que hacen... ¿cómo lo explico? Supongamos que mi celular es un aspa del ventilador. El aspa del ventilador, si ustedes van a tirar el aire para este lado y para abajo, estoy viendo la cámara para estar seguro para qué lado estoy apuntando, el ventilador está así, o el aspa del ventilador está así. Entonces agarra el aire y lo empuja. Entonces gira, ¿no es cierto? Y va empujando el aire, agarrándolo en diagonal, más o menos a unos entre 10 y 20 grados, calculo. Entonces vos tenés una hélice que no solo viene así, en diagonal, sino que al mismo tiempo viene, si vos lo vas siguiendo, viene como curvándose. O sea, a ver, si calculo con la mano, lo ves curvándose. Entonces cuando uno arrastra el aire, que yo sé que a la gran mayoría les chupa un huevo, pero no importa, a los ingenieros les va a importar. El aspa arrastra el aire y al ser una forma no solo en diagonal o ligeramente deformada, cóncavo, convexo, cóncavo, no, convexo, por lo menos en el lado de abajo, esa convexidad se estira a lo largo de la aspa. Entonces, a medida que el aspa se va moviendo, agarra el aire del centro, o agarra, digamos, crea una corriente desde el centro del ventilador hasta su punta, y al moverse el aspa entera, no solo arrastra o crea una corriente de aire, sino que la arrastra no solo en vertical, o sea, para abajo, sino que en horizontal, en un sentido donde se arrastra, se crea un efecto donde el ventilador arrastra la corriente de aire desde el ventilador hasta el piso, que es lo que lo frena, o la misma corriente, o perdón, no la misma corriente, la misma densidad del aire la frena a un punto donde se mueve el aire como si uno hiciese círculos con una cortina. Suponete que vos agarrás así una cortina y la empezás a mover, empezás a girar sobre tu propio eje. Es exactamente el mismo método, explicado más o menos así nomás. Fin de la explicación. Esto funciona todo lo contrario. En vez de escupir, chupa. Entonces, las aspas, digamos, tienen una apertura mucho más grande en una cuestión angular, por varias razones. Uno, las aspas son más chicas. Dos, las aspas tienen otra forma, tienen forma como de corazón, casi. Y dos, necesita mucho más velocidad que un ventilador común y corriente. Porque la idea de esto es chupar,
La única diferencia es que en vez de tener la densidad del oxígeno, tiene la densidad del agua. En vez de ser CO2, es H2O. Entonces, ¿qué pasa? No solo estás peleando contra un ambiente mucho más hostil, porque, lógico, el agua tiene una densidad mucho mayor al oxígeno, o por lo menos a la atmósfera que nosotros estamos acostumbrados a respirar, a menos que fumes. Sino que también la idea del scooter es poder es lograr que uno avance en ese medio. O sea que en un ambiente acuático lo que hace el scooter es absorber esa corriente de agua a través del movimiento de las aspas, expulsarlo por el lado de atrás, y a su vez el pobre infeliz que está bajo el agua, porque sí, tiene que mantenerse en una posición donde esté más o menos, no necesariamente acostado, pero la ley de la termodinámica siguen aplicando bajo el agua, así que uno tiene que ir más o menos a favor de la corriente. Y en este caso, la corriente la crea. Es una corriente ficticia o artificial, si se quiere, creada por el scooter para con el uso. Y otra cosa, esto es un arnés, es un cinturón utilitario para buceadores. Este cinturón utilitario debe tener 50 años fácil, o 40 fácil. Todos esos cuadros, esos rectángulos que le ven, son todas pesas, es plomo. Plomo o acero o hierro, es plomo o bronce. En esa época se usaba mucho el bronce. Yapiti yapiti yap. Todo lo pueden ver. Puta madre, está al revés. Todos lo pueden ver acá. Como se darán cuenta, es el casco de bronce. Los guantes son de una goma dura, que hoy por hoy se usa para todo lo que es arreglo eléctrico. Y las botas, las que no son de bronce, son de hierro o acero. Principalmente acero por una cuestión de se oxida más fácil. Ahí está. El resto en ese momento era una tela muy arcaica, pero no viene el caso. Esto es un extremo. Es un extremo. Es llevarlo al otro. A la punta contraria de lo que uno quiere. Más allá de eso, no hay nada por decir. En todo caso, tenemos que hacer esto, porque se me ocurrió hacer una cosa bastante interesante que podemos usar para subdividir el resto de las chucherías. Habiendo dicho eso, como dije antes, probablemente, no les aseguro nada, nuestros amigos, amigues, tenemos que ser inclusivo, nuestros amigues de Crossed Wisp y no me respondió, pero King Along sí. No me respondió. King Along sí puede que se meta. Y The Cursed Wisp también. Todavía me tienen que confirmar
como dije antes, ellos no están obligados y nada, les extendí una invitación porque a pesar de que no tienen absolutamente nada que ver con esto, me gustaría introducirlos a lo que son gente confiable dentro del ámbito. Porque I'm gonna be real with you now, son. Seamos realistas. Yo soy bastante particular, si se quiere. Por no decir que soy un completo hijo de puta. King Alonso, thank you very much. As the king appears, my friend. Thy shall be done by sire. Welcome, king. Welcome up. I was explaining about this. Well, all of this. Como sabemos todos, yo soy bastante particular, por no decir que soy un tremendo hijo de puta. Pero King Alonso y The Crossed Wisp son grandes amigos del canal, son grandes personas, más allá de sus canales, y son gente que hoy, ahora, yo considero que vale la pena que ustedes lo conozcan. Ya sea que lo estés viendo en YouTube de acá a 20 años, que veas el stream una vez cada tanto, o que simplemente estén en el chat. Así que, teniendo en cuenta que The Crossed Wisp y King Alonso hablan inglés, de ahora en más voy a estar hablando inglés, y si los muchachos se quieren, de muchaches, si quieren unirse, son más que bienvenidos, pero sepan que pueden estar en el chat o pueden ser parte del stream en un futuro cercano tanto como lejano, así que nada, eso. Now, sorry King, I was explaining the whole shebangaloing. So, welcome, welcome to our thingamabop stream, right? So, would you like to be part of the stream? If you would, just call me over Discord. I am more than willing to have you. Oh god. What did I touch? There we go. So yeah, if you would like to be part of this, just let me know. Especially over chat, because I cannot have that many things open. TLDR, I was explaining that you and Wisp may or may not come into play during the stream, if you have the time, if you're willing to, and more than anything, if you feel like it. This is a cordial invitation to every streamer that wants to, I don't know, just, talk. I'm a fairly simple idiot, and that's about it. I am as dumb as they come, and all I want is not even friendship, is just have someone to talk to while I go fucking insane. Allegedly. As long as it is not legally proven, I am more than happy. So, welcome. Even though I know you're in too many streams, which is good because, hey, works good. But yeah, same goes to Wisp, who said earlier that they may be late somewhat. So yeah, that's about it. Welcome all,
I hope you like what we're doing, which is bloody bullshit, if you ask me. So yeah. Which, by the by, give me a second. There we go. Besides that, so this is a harness. It's a diving harness. It's old as fuck. It's made out of course, leather. And those are ingots. Literally. Those are either lead ingots, bronze ingots, or steel ingots. They serve one purpose, and one purpose alone. Sink the fucker who's wearing you. And that is it. The whole point of this is having something to weight you down on the water. But per thing is a first. So let's grab this. Shut up. I will. Let's grab this. We'll grab this. And we'll paste it right there. So the whole point of this is to, one, make a mock-up, if you will, of everything that's going to be a disposable item, right? So we have our permanents, which are the knife, the spear, actually it's a harpoon, and the light. Here's the thing, right? We also have whatchamacallit, the disposable lighting system, which are basically the flares, which here's a caveat. I know for fucking fact there are flares that could be theoretically lightened underwater. Here's the thing. Flares are like matches. Like, chemically speaking, it's just, well, it's magnesium. It's not. I'm not telling anything. It's magnesium and phosphorus. I'm not telling you anything new, but the thing is, not a normal flare will not light up, will not ignite underwater. You need a source of oxygen. But if the mix, right, of both the part that ignites, i.e. the cap of the flare, and the main point of ignition of the flare have been mixed, not only a mixture of magnesium and phosphorus, but especially if you have some kind of catalyst can survive on the water. So by the powers that be,
I'm going to say the flares are perfectly normal underwater flares for diving, and that is their express fucking purpose, and that is it. The other ones are even more chemically infused, if you will. The the normally called light sticks usually have a chemical reaction inside of them. I will not go into too much detail, but the TLDR form is you have two capsules, right, or a single capsule inside of a medium, i.e. liquid phosphorus. It's not really, never mind. You have a sealed capsule with a chemical surrounded by a medium, i.e. another chemical in liquid form, inside another capsule, i.e. stick itself. So when you bend the stick, the light stick, you break the medium, you break the capsule inside of the, light stick, thus releasing that medium, that substance into the medium, there we go, i.e. I don't know, liquid phosphorus as an example. It's not liquid phosphorus. I'm not teaching you how to make a fucking light stick. Go to YouTube for that. But you release that substance, and as it mixes with the other substance, it glows. That is the whole point of it. The substances mixes, it creates a luminescent byproduct, if I'm completely honest with you. And as you shake it, the mediums mix, and so the mixture becomes one, and thus light. It's done. So my idea originally was to grab this and create, for example, a utility belt look-alike of what it would look if we had compartmentalized belts, or well, pouches, really. It's by all intents and purposes, it's an utility belt. Thing is, back in the old days, I mean, the harnesses were just like the image I showed you before, this one. These are ingots, just attached to a piece of leather so you would sink. And those are, I imagine those would be like between 5 and 10 kilos. So 1, 2, 3, 4, 5, that's about 50 kilos. 1, 2, 3, 4, 5, so that's about, all of these should be about 50 kilos, give or take. So the idea being, we can have either weights or things, right? That is a concept I am willing to explore. But, for example, in here, which is our actual size, we have 13 by 13, which I'm not sure it's the one I wanted. Oh, never mind. So this is 12 by 12, 11 by 11. Fair. Yeah. So here's the thing. We do have
things, right? We have established this is the normal, like we have this is our main stuff, right? But I have been thinking, what if, and I know if I know I what if a lot. So this is exactly 16 by 16. So 16 plus 8 is 24. So we grab 8 here. That's 9. Fuck you. We grab 8 there. We copy, we paste it, we right here. So we extend this somewhat. And as for now, right, we're just okay, that's one more. There we go. We stay like this. There we go. Beautiful. So we grab this, we do like so. Wait. Part of me likes that, but yeah. We'll go, let's see. No, not that one. This one. Okay. By the way, they did have pouches. They did. I know it's not exactly what one thinks of it at the moment. Ooh, Steam Beach. Oh, fuck that up. Oh, fuck that up royally. Sorry. I am checking on both of them at the moment. But the thing is, they did have pouches in their time. So we can first we need to finish this. We're going to assume, let's see, where is it? There you go. We are going to assume a utility belt. There we go. We're going to assume the utility belt they used came equipped with it, which in certain cases they were, right? Here's the thing. Back then, it was normal, right? So you just normally had like a, by lack of a word, a burlap sack filled with things, right? Pieces, tools, I don't know, things you needed to fix whatever you were fixing. So, you know, utility belts weren't, I mean, they were, but they were not the norm, right? So take this with, if anything, a grain of salt. So we can no. So we can attest to this. That's having a perfectly normal utility belt. So what we're trying here, what we're really trying here is to say best
determine, right, what is the more intuitive use of the equipment. If I had to explain it in a logical, tangible matter, right? You have two options as for what we have been working. You have the Polaroid looking, because I know I am that old. You have the Polaroid looking squares, slots, if you will, cards also, to identify and use certain, let's say, key mechanics, right? So you have the knife, i.e. the, let's say, utility tool, which is fucking asinine to say. You have the utilities, i.e. the knife, which not only serves as a melee weapon, it also serves as a tool. One might not know, but I always carry myself a knife. Why? Because it's a useful tool. Granted, this knife is shit and it has less sharpness than a bowling ball, but fucking works. It's a knife. It's made of metal, and if I wanted to cut something, I'm going to cut something with it. Doesn't matter what the thing says about it. Second thing is the secondary tool, which is the harpoon, which, if you remember, by the way, we have it here in the other one, this one. This, my friends, are harpoons. Yes, they have different styles, they have different shapes, they have different length, and I imagine they have different metals. So this is an old-fashioned harpoon. This is more like it's the mixture between a javelin and an actual pike. If you don't know the difference, fucking Google it. I'm not a book, okay? But that thing, that harpoon, the old one, it's about yay high. I mean, from the floor to my actual height, right? It's a big fucking thing, and it's heavy as shit. Taking that into consideration, we also have the, what I assume we all know, is the modern harpoon, which is not as sturdy. So I don't have one by for reference, but it's about half the length, right, of the original one, and made out of steel or stainless steel, more, you know, most likely. And it's one like 5 times as smaller, far more hydrodynamic. If you don't know what hydrodynamics are, fucking Google it. Another book. So here's the thing. We are starting to enter that liminal space where
things are not quite as they seem, because one, this lance, well, the harpoon, we have to see it this way, right? So you can animate it naturally. It just, a stab. Thing is, you can stab with the spear, right? And you would have a decent range, which is the whole point of having a fucking spear. But when we go to the upgraded version, you have a harpoon gun, which is there were harpoon guns up to a point in time where you would have, let's say, smaller versions of the normal harpoon, almost like a crossbow, right? But underwater, they, besides the fact that they work slightly different, they are basically the same. The only thing that changes really, it's the atmosphere. I don't think I need to say this, but I'm going to say it anyway. By the love of the gods, do not fire a crossbow underwater. That is fucking retarded. Now, if you shoot a harpoon out of the water, someone's going to have a hole in them in no time. Same with a knife. Same purpose, same mechanics, different medium. Well, atmosphere, if you will. Biome, I guess. So yeah. I have been braining up a storm, which is, my storm. Here's the thing. We can keep, right, the thing we have been doing with the Polaroid pictures, or we can grab this bullshit, right, right here. Oh, this, my lads, is a utility belt. The only purpose it serves is to carry shit. Useful shit. Here's the thing. We have two options. We either keep the Polaroids, right, as like a better word, we can keep the three, let's say, main mechanics, right? So you have your melee weapon, your ranged weapon, and your utility slot. Here's the thing. We can choose multiple avenues, right? So in the fourth slot, we have the option. We either put the, let's say, consumable items on, and we give them an upgrade more into the game, as we go further into the game,
or we can also do like more of a, use it more of, as a representation of what it entails. So we can have, right, the four slots of things we can carry in one time, as the knife, the harpoon, and the light, and have a fourth slot for utility items, and have a rotating, I hesitate to call inventory because, well, there's not supposed to be one. But for example, we could have, instead of I'll show you, it's far easier. We can have, so for instance, we can have this here, right, and put a number here. Let's say, I don't know, you know what, let's say this has one, right? I know, believe me, I know, but this is just conceptual. What the fuck? It's just conceptual. So we could have, I don't know, a flare here, right? While having, what is it? Here. Okay. Okay. While we, the fuck? Give me a second. Wait, hey. Oh, that was weird. We can have this here, thus representing what's on our utility belt. So we can add, we can add flares, we can add health packs, steam packs, the whole shebang. You know what I mean? So we have a certain finite amount of consumable items that we can carry. We set the bar judging by the nature of the consumable item, and thus we have two things: one, a quantifiable inventory, right, i.e. the pouches, while at the same time having an interface that clearly displays which item we have equipped at the moment, thus giving us a knife, I'm sorry, a short range melee weapon, a long range melee weapon, a light source, i.e. a utility tool, or a utility period, and a consumable item in that is one quantified in the inventory, in the slots, but actually no, that's stupid, which is clearly represented in the slot in the Polaroid looking frame we have, while at the same time quantifying it in the belt.
if that didn't make any fucking sense to any of you, imagine this, right? So this is far easier to, actually I will show you. We can have this. We can have, actually, we can have the first one. Fucking, there we go. Silence! Not to you, never mind. So we can have this here, while at the same time having, well, not necessarily, but somewhat, let's say, like that, right? So we would have, I don't know, like I give a shit, flares, oxygen canister, or no, it's I believe they are CO2 canisters. I don't remember right now. The idea is to have all the consumable items up to a point, right? So it depends on what well, rather the nature of the item itself. It's, by that I mean, it's not the same to, you know, have like 10 flares than is to have 10 I don't know, light bulbs for the, you know, actual light, which you wouldn't be able to change underwater, but you know, I digress. So we could have this and have, I don't know, oxygen canisters or CO2 canisters for the upgraded knife, and harpoons for our harpoon gun, and batteries for our light. We can have flares and upgraded flares, the light sticks, since they don't I don't think I need to explain this, but I'm going to anyway. So, light sticks are an improvement over flares, if only for the fact that, one, they don't need ignition, since the ignition is chemical based inside the tube, and two, they don't need a extraneous amount of force, which is stupid to say, I know, but do keep this in mind. For a flare, you need two parts: the ignition part, which is the cap in most cases, and the actual flare, right? In the light stick situation, all you need is the light stick. You can grab it with 3 fingers, break it, and shove it. That is it. I don't know if that helps you understand why we're doing, how we're doing, what we're doing, but yeah, I would like all of us to be at least on the same, you know, situation. Thus, let's grab this and we'll go for a more precise
representation of it. We'll put it right here. As you can tell, I have done fuck all about the animations, because every time I go into Aseprite, my brain tells me to fuck right off, and that is the long and short of it. In retrospect, I think I curse a lot for and Wisp. I don't think they're going to show up, which is fine. I like them enough. No. Let's do what? It's like so. Which brings me to my other realization. So here's the thing, right? Here's the problem. We have a finite amount of space in a screen. So we gotta be concise and precise. We gotta show what we want. It has to be intelligible, and it has to be, how do I say this? Well, concise, succinct, I guess is the right word. You gotta see it and recognize it. Which is why I was complaining because of the light. Our first flashlight looks exactly like a Molotov, like a molly. We all know mollies. You throw it, it crashes, it turns up, right? Everyone burns, you're happy. Well, not necessarily happy, but you get the idea. They're mollies. The second gun, the second one, the upgrade, looks more like whatchamacallit, like a taser, which is fine, you know, but the thing is we're underwater. And I don't know if you know this, but tasers don't quite work like that at all, actually. There is the safest part during a thunderstorm or a lightning storm, however you want to see it, while you're underwater or on the water, in the water, never mind, you get the idea, is to actually dive, because, and this has nothing to do with any of this, I'm just explaining it because I like it, technical stuff, you know. Water sucks. It doesn't retain like heat very well. It's very conductive, but doesn't retain conductibility. Actually, it does. But what I mean is, it doesn't retain the energy transfer through it, right? So the bigger the water mass there is, the surface area of the water, the easier it is to actually, I wouldn't say survive a lightning strike, but there are
or you have better chances to survive a direct lightning strike if you're in water, especially if you're underwater. One, because the water is the medium that one shares conductibility with you, and two, has enough mass to disperse said energy, right? So if you're ever in the middle of the ocean or in the sea, same shit, and you start hearing the thunder and you go down as much as you can and you go the fuck away from the storm. That's the long and short of it. 40, that is 30, and this is 20. Good. There we go. Why am I saying this? Various reasons. One, it serves a purpose, right? So, BBD. Oh well. It serves various purposes. One, I am telling you this. No, here. There we go. I am telling you this because the whole purpose of this, right? We gotta have a basic understanding of diving, which is why everyone normally jokes about devs knowing everything, because they study everything, because they want to know how something works in order for them to, reproduce it. And granted, I learned it because I'm a fucking dick, and I like that. But I have a different modus operandi, if you will. I like to know how things work, yes, up to an extent. Like, for example, we are clearly reproducing vintage, if you will, an old weight strap, right? So this is a harness, a leather, a normal, honest to the gods leather harness with a bunch of ingots. Its design, it serves one purpose and one purpose alone: to hug you, and as it does, to weight you down. That is the whole shtick of the fucking thing. But if we can use it to our advantage, and by all intents and purposes, we shall. If you do not understand that, congratulations, you're stupid. You wanna know if you have a smart fucking kid? Go to the corner of the square, leave the kid. Come back to us later. The kid's still there, you have yourself a stupid fucking kid. Not my words, but George's.
Now, if you've been here before, you know I'm practically politically incorrect, which is a fucking lie. I would like to be described more likely as an asshole. But then again, we do not choose the names that are assigned to us. Thus, we gotta do what's best, even if that fucks us over. Why? Because I would rather you all help me feed fucking cyanide to the algorithms than to actually help me. So, Twitch does not pay me. YouTube does not pay me. Actually, no one pays me. I'm doing this for free. Which, if I quote my grandfather, never do anything free if you can charge for it. So here's the deal. They don't give me jack, right? So I want you to help me. I don't want to become famous, right? I quite honestly do not give a fuck about that. I want you to help me poison the algorithms by every stretch of the word, right? So I do this bullshit, right? Not for a living, just because I like it. And hey, if I make a dime while doing it, then yay. Money. Who doesn't like money? Having said so, I would like you, if you're hearing this on YouTube in the future, listen now, bitch. I want you to help me not become famous. Just help the channels grow. Share the information. Let it be like how would I describe this? Like a pamphlet, a free info, right? I want you to help me put cyanide into the algorithms. Now you might say, dude, I like the algorithms. They provide me with X, Y, and Z, and I understand that. But then again, we could kill something like the algorithm, which isn't a live thing, and it hates me, and thus, well, I hate it in return. Thus is my nature. So consider it, if you will. Just, if anything, for a moment. You never know. You never know. One can have as much power as one wants if the help is provided. Which is to say, fuck everything, help me kill something that makes sense. Thus, rant over. So, here you go. Well, casi. But I digress. No. Here, there, well. I don't know where I was going with this, but never mind. Never mind. No, never that mind. Fucking. I swear I can English good. But I digress.
Now you know my opinions, and that's about it. I don't give a shit. I really truly don't. Think whatever what the fuck you want to think, and you know. Also, if I can get it, and by get it, well, if you're new here, you won't understand. If you're not, you understand perfectly what I'm trying to convey. I am trying to get the new, actually two things. One, a copy of Atomic Heart that actually works, because I have a debug copy and it's not good. And the whatchamacallit, the Hogwarts Legacy game, which before you start shoving shit down my alley, well, if you're new here, you're going to shit down my alley anyway, but long story short, I don't like paying for jack. And that's about it. I think we can both agree of what I mean about it without having to go into detail. If someone can find it for me, that would be wonderful. That is it. How many? How 7? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There we go. There we go. This one. No, that's fine. So yeah, that's a smorgasbord of bullshit I wanted to, you know, put up there. If anything, so you can help me achieve whatever I want to achieve. If you like the algorithms, then, well, we don't have much to discuss, of course. If you don't, then I have an ally in you. 9, 10, of course. Fuck you. 1 less. There we go. So let's see. This must go. Oh. There we go. Also, by the by, if you ever hear from one Vegito Pro, be careful. Not because he's bad, just because, you know. Well, I'm not going into much detail about it. Let's just say it's not good for you, and leave it at that. And that's about it. Just, you know, kind of a, I wouldn't call it a PSA, but, you know, just an advice. I'm not big on PSAs. I don't like PSAs. Public service announcements are bullshit. 14.4. This has 9.
14 plus 9 is 23. I have one extra. So we're going to cut this. There we go. And show it by 1. There we go. So you should have 13, right? Yep. You should have 9. Yep. Boop. Let's see. 11. Good. So you should be 11. Great. Okay. Granted, now that I see it, we could, in theory, grab this. Say, can I shove it? Oh! Not say anything. Hi. Something's gonna fucking give, dude. What if? I'll be damned. That fits fucking perfectly. Wowie. Well, I know the answer now. I know the answer now. All of this can go. This leave. And I can say yes, I think I will. So we gotta give it a wide berth. There we go. Noise. Let's erase real quick. Erase. There we go. Thank you. Let's delete this. Here and there. There. Thank you. Yep, beep. Boopity boppity boppity boop. Here. Here. There we go. Erase all of that.
Let's go back to normal, back to pen. There we go. There we go. So I don't know if you know, but for the purposes of this, I have been told by people that actually know their shit when you make a game, you usually have assets, right? Race, there we go. So you have assets. Thing is, I don't need this much, right? This is all conceptual. This is everything, as one would say, by the book. We draw it. If we don't like it, we destroy it. If we like it, we keep it, and that is that. But once we have a finished piece, i.e. the frames or the placeholder model for Bob here, I'm gonna call him Bob because why the fuck not? Our little guy. I'm going to call him Steve just because I like the name. But Steve here, Steve is going to be a diver, and we are going to use it as a placeholder. Now, on top of that placeholder, we gotta have our idle animations, our attacking animations, our normal movement animations, i.e. jumping, crouching, moving left and right, going up, going down, shooting, stabbing, lighting things up, or if anything, throwing shit, i.e. consumable fucking items. So, taking that into consideration, what we are going to do is grab this, one with a grain of salt, and two, we are going to start working it as we're going to start treating it as a UI, right? So we know, for example, let's grab this, delete all of this. So this one right here, except for this is our placeholder for our items. Now we have multiple ways to approach this, right? So, fucking thing. So we have various what was I saying? Right, so we have different points of views, right? For one, my earrings, sorry about it. So for one, we have to think of it not only as an asset, because technically speaking, everything is an asset. Everything we draw, from the mines to the stones to the little guy Steve to I don't know, the bubbles,
the volcanoes, the ships, the enemies, everything. It's made out of assets, right? But we gotta treat every single asset as they come. So, for instance, the Polaroid looking frames are clearly an asset we are going to be using exclusively for the items, right? So we have to apply some value to it, i.e. one, the value of the item. And by that I mean how much of that item is represented in that frame, for one. What item is represented in that frame, for two, and what the frame is going to be representing in as a third. So we have a frame, right? We have a completely normal frame, and we treat it as I don't know, we treat it for example as our first frame, right? So I don't know if this happens to many of you. I hesitate to call you people gamers because one, calling someone a gamer has a negative connotation. But fucking that aside, I see a gamer as someone that plays games, that has always played games and will continue to do so, and understands the intrinsic mechanics of a video game as like a second nature, right? So here's the thing. You know when you use WASD, WASD, for us, that may be completely normal. It's second nature. You put your hand on the keyboard, the WASD is right there at your fingertips. You know exactly what to do, how to move, and how to avoid dangers, how to avoid traps, how to hit the enemy, how to kill the enemy, and how to buttfuck their mother. You know, the usual. Non-gamers, people who don't normally play games, that have not been playing games since their childhood, don't understand this. They don't have it. They are not experienced in the field, which is fine. Games are games, fuck it. But if I want non-gamers to play this game, it has to be intuitive. The knife symbol I have, I understand it, and you may too. But will someone that has never played a game before, or has not been playing games since their childhood non-stop because they clearly have a problem and it's 4 a.m. and you're still grinding, understand it? And the answer to it is fuck no. Absolutely not. They have no fucking clue what I'm doing, what this is, what's its function, and how to operate it. Right? But
Thing is, we gotta do it intuitively enough. So someone that has never or that doesn't consistently play games can actually interact with it without any problem. So imagine you're a diver, right? You spend all your free time underwater because that is your shtick. I fully support it, but you have that one friend we all have that plays every single video game made by mankind, humankind, whatever the fuck you want to call it, humans, and they tell you, hey, I played this surfing game. It's very good. It's very good. You should play it. So you got two options, right? You either play the game while not understanding jack, or you go into the game while knowing the intrinsic mechanics of it. You know, as is normal. I was hoping to have this conversation with two other people, but here we are. Thing is, or where I'm getting at, and that's why I'm getting at somewhere. I need your help, as stupid as it may sound, to tell me if it is organic enough so that someone that doesn't know jack about it understands it. Because I'm a one-man team, sadly, and my understanding of games comes from a very young age and from a place of love, where I understand and love the video games just as they are, besides the intrinsic mechanics, right? By intrinsic mechanics, I mean the explicit mechanics that makes a game an interactive experience, right? So, moving, not only the character but the camera, the management of the inventory and the assets and things, the looting itself is a mechanic. So, for instance, I have been thinking, let's say we have this UI. ¿Qué haces, Cedrex, papá? ¿Cómo andás? Justo estaba explicando el tema en inglés. Porque estaría necesitando ayuda, sobre todo para gente como nosotros, que entienden la mecánica
intrínseca o las mecánicas intrínsecas de un juego, teniendo en cuenta que hay gente que claramente en su puta vida tocó un juego o no está acostumbrado a tener la dinámica de jugabilidad que uno tiene cuando es hijo de los 90, por ejemplo. Te entiendo lo más bien, negro. Créeme que la semana pasada estuve de cama toda la semana, así que te reentiendo. ¿Cómo te fue hoy? Pero bueno, este es el UI. A mí bien, por suerte no... Hoy fue un día bastante inaburrente. Ordené un poco, limpié un poco. Estuve investigando un par de cosas que me faltaban. Estuve pensando qué más hacerle a toda esta chuchería. De todo un poco, digamos. Sí, te entiendo. Te entiendo demasiado bien, por suerte. Por desgracia, digo. Yo tuve bastante... Un episodio bastante parecido. La única diferencia, ahora que lo pienso, es que yo me lo gané laburando. Hice 3 días, o tuve, digamos, laburé 3 días seguidos, turnos de 12 horas. Y cuando terminé, me fui a entrenar. Y cuando terminé de entrenar, me di cuenta que no existía mi cuerpo. Era un limbo de... Iba flotando por el, por el universo. Y bueno, nada. Así terminé, ¿no? Yo me enfermé como que fui a ver una universidad. Ah, 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 ah. Me hace acordar cuando yo iba a Ciudad Universitaria en invierno, era un dolor de pija. Te bajaba del bondi y te pegaba todo el viento de costado, tipo cachetazo de gorila. Y ahí donde estaba, donde te bajaste del bondi te empezaste a enfermar. ¿Y qué tal la uni? ¿Encontraste algo que te gustó? Contame que me interesa ahora.
2, 4, 5, 6, 7. Ok. Interesante, bien ahí. Por lo menos encontraste una que sí enseña lo que vos querés estudiar. Que es la parte importante del asunto en realidad. Sí, seguí con eso. Sí, va bien. Que estés buscando o que siga buscando la beca, me parece perfecto. No lo abandones. Seguí, ponele el 100% tuyo ahí. Más allá de eso, si la universidad queda a 20 kilómetros, te vas a 20 kilómetros. Si es lo que vos buscas, realmente te vas a 20 kilómetros. Si no, quédate en tu casa. Parece boludez, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque... Te doy un ejemplo muy simple. Yo vivo en Capital Federal. Buenos Aires, Argentina. ¿Cuál es el problema? Vivo en la ciudad más grande de todo el país. Está lleno de humanos. Lleno. Edificios por donde te dé el ojo. No te das una idea cuánta gente de las provincias del interior del país se vienen para acá a estudiar. Te estoy hablando cientos de kilómetros para estudiar, solo para estudiar. Y lo bien que hacen, y lo mucho que extrañan a la familia, y de dónde vienen, y a sus amigos, y todo, pero vienen a estudiar acá porque saben que acá les van a dar un estudio decente. Que capaz en muchas provincias, por desgracia, no lo tienen, o no es una calidad de estudio que ellos quieran. Quieren algo mejor. Por desgracia, ese mejor está acá y no en su provincia. A mí no me gusta, pero reconozco que es una buena experiencia tener que mudarte de donde uno está cómodo y experimentar lo que es vivir solo. Todos necesitan esa experiencia, créeme. Sí, acá es exactamente igual. Y por desgracia, lamento informarte que en todas las capitales del mundo te va a pasar exactamente lo mismo. Porque como yo le decía en su momento a una de mis ex, vos te podés mudar, vos te podés mandar a mudar, pero por desgracia, a donde vayas siempre va a haber exactamente lo mismo. Gente. Es así. Uno le pone toda la voluntad del mundo, pero si no da, no da. ¿Entendés? Ahí va. Vos te echo una mierda. Mira, todas las capitales del mundo te están hecho una mierda. Porque, ¿qué pasa? No, nosotros, por nosotros me refiero a los humanos, somos bastante estúpidos. Para ser la especie dominante de este planeta somos bastante estúpidos. Nosotros centralizamos todos en un lugar. Lo centralizamos porque nos parece cómodo.
¿Qué pasa? Te doy el ejemplo de... Sí, te doy el ejemplo de Buenos Aires. Buenos Aires es una provincia gigante. Si vos buscas el mapa de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, es enorme, guacho. Es enorme. ¿Qué pasa? Está todo metido acá. En este rinconcito acá, tipo. En esa puntita ahí, ahí costadito. Son 15 kilómetros. Alto por ancho. 15 kilómetros. Está todo ahí. Está todo ahí. Buenos Aires es esto. Y acá. Acá está todo centralizado. Entonces, no importa a qué ciudad vayas, si vos vas a la capital, vas a encontrar siempre lo mismo. Todo centralizado y un montón de vuelos alrededor. Ahí, nosotros. O por lo menos yo que vivo en la capital. Pero boludo, como nosotros hay... A cagar. A cagar. No hay con qué darle, ¿eh? Y por lo general... los mejores colegios, las mejores universidades, los mejores cursos, están todos metidos ahí. ¿Por qué? Porque entre más gente hay, más negocio, y si vos estás dando un curso, vale la pena darlo en un lugar donde tengas un montón de gente que lo quiera tomar, que tener que fumarte la vida de pueblo, donde capaz que te vienen a estudiar 20 y después no viene nadie más, porque ya todos lo saben. Entonces, llega un momento, viste, que es la concha de tu madre. Pero bueno, eso. Por desgracia, no me puedo estar recordando de qué querías estudiar. Yo sé que me lo dijiste porque me acuerdo de habértelo preguntado. No hace falta que me lo vuelvas a decir. Tarde o temprano me voy a acordar. Me gustaría darle una oportunidad a mi cerebro que se acuerde. Pero... como alguien que conoce a mucho extranjero, quiero recordarte que es una posibilidad irte del país. Por desgracia, mi memoria no es tan buena como a mí me gustaría. Pero me gustaría recordarte que irte del país sigue siendo una opción. Porque, por ejemplo, yo no conoceré Colombia. O, qué sé yo, o Brasil tampoco. Traducción e interpretación. Sí. Pero vivimos en América Latina, donde el idioma principal sigue y va a seguir siendo el español. Teniendo en cuenta, ¿no?, que Brasil habla portugués, pero... y una versión modificada del portugués, ni siquiera es portugués ya a esta altura. Pero no era el caso. Yo sé que la beca la querés sacar para Japón, pero para eso tenés que tener un diploma. Acá, por ejemplo, hay... ¿cómo se llama esta? No es letras. Es... ay, tiene un nombre, ahora no me lo acuerdo. No me acuerdo si es letras o lengüitas o algún nombre así tiene, ahora no me acuerdo. Que es parte de la UBA, la Universidad Nacional de Buenos Aires.
que es una subrama de la universidad que se dedica pura y exclusivamente eh, a enseñar idiomas. Italiano, japonés, mandarín, portugués, inglés, tu vieja y la del vecino. Entonces capaz que en una de esas te conviene agarrar un curso independiente de una universidad o de un colegio, o lo que verga sea, un instituto incluso, y tener aunque sea un año metido de eso. Cosa de que ya te tengan en cuenta por si querés hacer viajes de intercambio, que te servirán un montón. Si querés hacer, ¿cómo se llama esto? No es caridad, tiene otro nombre, no es caridad. Es cuando vas a trabajar para gente que tiene menos. Ahora no me sale el nombre. Pero comúnmente lo llamaría misionar, pero no es misionar porque no vas con una idea religiosa. Pero la idea está. Capaz que te convendría tener un... No tengo un diploma o un... ¿cómo se llama esto? Un título. Tipo... Por más que sea simbólico. Tipo, aprobó primer año del Instituto Japonés Colombiano, qué sé yo. Y me quedo buscando... Ok. Un curso, ok. Che, Toguacho. Viene ahí. Viene ahí. De una. Bueno, hace lo que hacen los boludos de mi calibre. Te metes a Duolingo y empezás. Ta, 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 ta. Todos los días, 1 hora. Ta, 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 ta. Agarrás el diccionario español, japonés y te lo lees. De arriba que te queden los ojos así. Que se te salgan de las córneas y te lo tenga que volver a meter con una prensa hidráulica. Vos dale. ¿Te parece una boludez? Yo tengo 2 amigos. Tengo más. Pero tengo 2 amigos que en julio se van a ir a Japón de vacaciones. Se van, creo que son 2 semanas y se van a recorrer todo Japón. Todo Japón. Está bien, tienen la plata, hace 10 años que laburan, se pueden dar el lujo, ¿no? Vienen ahorrando plata, todo lo que vos quieras. Están planificando, ya saben dónde se quedan, qué tren tienen que tomar, a qué hora, dónde tienen que estar, a dónde se suben, a dónde se bajan y a quién se cogen. ¿Cuál es el tema? La mayoría no sabe una pija de japonés. Y los que saben, la gran mayoría saben hasta ahí. Hasta donde yo sé, una sola persona que va en el viaje sabe leerlo. Es un problema. Porque todos los carteles, por más que estén en romanji, tenés que entender lo que está en romanji. Entonces, ¿qué pasa? Tenés que tener un entendimiento general del asunto. Porque si no, estás en pija. Te quedás flotando en bolas en el agua y estás muerto ahí, negro. Si te gusta, aprovecha el tiempo que tenés y no solo tratar de entenderlo hablado, sino más que nada intentar entenderlo escrito. Porque yo al pibe Frikazoid, porque no le voy a decir el nombre, al pibe Frikazoid que cada tanto aparece por acá, no muy seguido, pero aparece,
lo sabe. Yo sé que lo sabe. Él sabe que lo sabe. Pero no lo puede. O le cuesta leerlo. Porque nunca le tomó la suficiente atención. ¿Y cuál es el problema? Puede que mucho japonés joven sepa inglés. Pero te pasa lo mismo que pasa en Francia. Vos te vas a Francia y todos hablan francés. Ninguno te va a hablar en inglés. A lo sumo, alguna persona más o menos joven te va a hablar en inglés. El resto te va a hablar todos en francés. Entonces, si vos estás perdido, son las 11:30 de la noche, estás en bolas en el medio de la calle. No necesariamente mola, pero estás en bolas en el medio de la calle, no le vas a preguntar a un viejo, le vas a preguntar a la primera persona joven que encuentres que le des menos de 40 y vas a estar en bola. ¿Me entendés? Aprovecha que tenés el tiempo. Ahora que no tenés un mango, ahora que no sabes qué hacer, que no te puedes ir a ningún lado, ni que esto ni que el otro, aprovecha. Masterizate en eso. No masterizate, porque a mí todo el mundo me dice que me especialice en lo que yo sé hacer. A mí no me gusta. A mí me gusta saber un poquito de todo. A mí me parece mucho más útil saber un poco de todo. Es como dice el viejo dicho. A jack of all trades but master of none. But ¿cómo era? But most often than not, better than a master of one. Que en español un fardo lo que significa que es mejor saber hacer un poquito de todo que saber hacer algo de manera excelente. Porque si sabes saber hacer algo de manera excelente, significa que vos desperdiciaste todo tu tiempo en saber eso. Y no sabes nada más. Guacho, recién estás saliendo del secundario, tiempo te sobra. La década que te espera es un caos, guacho. Tus 20 van a ser los mejores años de tu vida. Si lo sabes aprovechar. Créeme que sí. Si vos encarás todo lo que vayas a hacer desde un punto de vista no científico, pero lógico, donde uno calcula o donde vos calcules las repercusiones de tus acciones y las consecuencias de todo lo que hagas antes de hacerlo, vas a estar bárbaro. No vas a tener ningún problema. Lo que me recuerda. Necesito otro de estos cuadraditos. Porque, y ya lo vieron, o ya se los mostré, sí, ahí está bien. No. Ahí me gusta más. A vos te parecerá que no. Pero si vos empezás a juntar guita ahora, o si empezás a trabajar y no te la patinas toda, tipo agarrás, no sé, un tercio de tu sueldo y lo guardás y comprás, qué sé yo, dólares, oro, qué sé yo, bienes raíces,
como por decirte, no sé. No te digo que comprarte un departamento, porque me imagino que un departamento debe estar carísimo, igual que acá. Eh, Vos enfocate a hacer guita y aprender. Ese es todo tu trabajo. Guita y aprender. Que ojalá alguien me haya dado un cachetazo cuando yo tenía 20 y me hubiese dicho esto y no hubiese perdido 5 años de mi vida eh, haciendo lo que yo hago mejor, eh, que básicamente un motín. eh, Probablemente estaría mucho mejor ahora que de lo que estoy. But I digress. Ups. No pasa nada. Ahí va. Vos se me caso. Vos enfocate en... Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil porque uno sale del secundario, se da cuenta que hay un mundo afuera del secundario. No sé si será tu caso en particular, pero se nota que hay... uno nota que hay jóvenes que están particularmente buenas, o buenas, o buenos, o lo que te pinte a vos. Pero sí, uno se distrae con cosas banales, si se quiere. Y sí, estoy bastante gordo en el asunto. Por desgracia. Oh, queda justo. Casi me falta uno. Vamos a mover todo esto. Ahí va. Entonces... ahí... ahí. Y... checamos esto. Ahí va. Y vamos a... vamos a extender esto por uno. Ahí va. Ahí va. Entendí. Me costó. Está muy bien. Está muy bien lo que estás haciendo. Porque no parece, pero pasé mis 20 básicamente sacándole punta. Creo que los dos sabemos exactamente de lo que estoy hablando. Eh, Así que...
Estoy bastante seguro que... Ahí va. Estoy bastante seguro de que te vas a poder manejar perfectamente. Sí, la idea es no distraerse. O distraete, porque en definitiva uno cuando estudia, ¿viste? No necesita una distracción cada tanto. O por lo menos un, un momento de relax donde uno sabe que... Ups. Que tipo, tiene que tomarse un descanso. Ahí, sácale punta, negro. Pero... Después... Así. Con ganas. Con muchas ganas. Bueno. A ver. Esto. Este. Va a necesitar dos cosas. Ahí va. Primero lo primero. Pero sí, te lo digo porque yo puede que me haya distraído un poquito en los últimos 10 años de mi función principal y bueno, así estamos, ¿no? No me arrepiento absolutamente de nada. Pero un poquito capaz que sí. Me voy a dormir un poco más de mi vida. Bueno. No sos el único. Yo cumplí 30 años y... No me siento de 30, me siento de 72, pero no importa. Nada, gracias por pasarte. Descansá. Y... Nada, guacho, seguí poniéndole huevo que venís bien. Venís re bien. Ponele ganas que venís bien orientado y no te falta nada. Seguí así como estás, que estás como querés. Venís bárbaro, pollo. Sigue así. Sigue así y vas a ir lejos. Bueno. No, hermano. Descansa. Descansa que lo mereces. Laburar gasta. Gasta vida, gasta ganas, gasta un montón. Gasta en general. Los detalles, por más que los podemos dejar para el final, siguen sirviendo como detalles. Y de paso nos aseguramos de que los assets no gasten tanto. O por ejemplo, esto así va a ser un asset vacío. Y después esto va a ser un asset. Y después este va a ser un asset. Según lo que me cuentan. Este va a ser otro. Que esto, a ver. Tengo 60 derecho, 22 por 22.
22 por 22, eso es un asset. Y después tendría ese y este y este. Ok. A ver. ¿Qué más tenemos? De hecho, bánguenme un segundo. Que voy a ir al baño y vengo. Ya vengo. Bueno, ahí volví. Mucho mejor. A ver. Este se puede ir. Voy a dictar una copia de este. Y antes que nada, este ahí y este igual. Ahí va. Ese es uno.
Este es un offset, este es otro. Este es otro. Y este es el otro. Bien. Ese es uno. Este es otro. Y a este le vamos a hacer esto. Que no le hace falta. Pero es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Por ende, este es uno, este es el otro y este es el otro. Eso, que así borramos esto, pipopop, este igual. Y este vamos a hacer así. Este es otro. Esto se tiene que ir. Esto también. Ahí. Esto igual. Bien. Y este. Vamos. Normal. Bien. Este es uno. Guardamos. Pero ahí va. ¿Sabes qué? Le vamos a dejar. Casi la cago. Le vamos a dejar esto intacto. Este tiene que tener esto. Bien. Está bien. Ahí está.
Está bien. Me parece que no hablé del otro artefacto que tenía. No, no lo dibujé. Bien. Dividido. ¿Este cuánto tiene? 1100 por 750. ¿Por qué? 1600 dividido 2 son 800 por 450. 800 por 450. Como por acá. Uf. Bien, somos 2/3 de pantalla. Vamos a ver uno nuevo. 1600 por 900. Ahí va. Esto es para los que están mirando y no escuchando. 1600 por 900. Ahí va. Entonces, veamos. Esto vamos a agregarle más. Este va a ser el background. Este se va a llamar UX. Right. Layer. Scale layer. 300. Obvio. Esto estaría como por acá. Esto lo vamos a guardar. Esto. Copiar. Acá. Dije 50. Firi. 4, 6. Por 6. Ok. Scale 49. Calculadora. 49 por 6. 294. El culo te llueve. Bop. Esto estaría... menos. La mitad. 49 por 3. Sería 147. Ahí va. Ahí va. Tuve. Como por acá. Este.
ahí. Por 3. Y, acá. ¿Cuánto dije que tenía? 22, ¿no? 18. 18 por 3. 18 por 3. 54. Maravilloso. Fuck. Scale. Gracias. Esto lo vamos a poner justo ahí. Ay, joder. Ahí va. Y ahora a esto. Ahí va. Ahí va. Dos. 3. I knew it. Eat my king deck. Let's see. Yes. Yes. Yep. Todos un puntito más abajo. Ahí va. La puta que te parió. Pero la reputa que te remil parió. Dale gordo, trololo, que cayó. No quiero muchos comentarios al respecto de mi voz de cantante. Los baneo, hijo de puta. 16 por 3 igual 48. A tu hija se la dan por el culo. Ahora hacía como el vergazo en la Lotería Nacional. Si no me equivoco, acá llega exactamente. Ah, lo había puesto separado. Qué tipo la concha. Fuck. Ahí. Yeah. Todo.
principales, secundario, pouch de secundario. ¿Cómo se llama? Utility, ahí va, utilitario, costó. Y lo que va a hacer, que básicamente va a ser el dash. New, guardar nuevo. Guardalo, poneme diving. Y lo vamos a guardar en nope. Recently used practice. Ahí va. Sí. Ok. Diving. Vamos a vuelta. A concha de madre. Ahí va. Save. Ahí va. Listo, se va a ver así. A ver. Hasta que me parió. Este yo le voy a dejar uno. Dos. Ok. Seis. Más o menos. Oh. Ok. Ni una gota de loco. Ni una gota de. Oh. Se me aleja un poco de la nuca. La concha de su madre.
Lo que no me gusta... Acá tiene un montón de espacio muerto. Que igual esto un montón. Ok, a ver. Acá. Vamos a bajar ahí. Borrar esto. Eu. Seis. Ahí va. Entonces esto se va a la verga. No. Ya. No. Esto lo vamos a hacer. Vamos a seguirlo. Vamos a seguir laburándolo. $22 por $22. Y este tiene 13 por 13. Son 20, son 7. 9 píxeles más. Hmm. 9 píxeles más. 9 píxeles más.
9 píxeles más. A ver. A ver. Sure. Un cilindro, bien. Ahí. Ahí va. No. Bueno, se va. Y a esto le podemos hacer
Vamos a hacerle esto. Podemos hacer... ¿cómo se llama? Esto tendría que tener... esto ahí, acá... a ver. Este se cuelga así. El otro... no. No tengo un lugar nuevo, ¿no? Puta madre. Harpoon Gun. Oh. Modern Harpoon Gun. Huh. That's not the one. I like it, but that's not the one. Harpoon. Same shit. Right. Old Harpoon. Got it. Eat my dick. Vamos a hacerle... por... 30 por 30 todavía. 30 30 por 30. Centrado. Bien. Esto es lo de menos. Eso no importa. Bueno, yo me arreglo. Ahí va. 30 por 30 y vamos a hacer el otro. Por 26. Por 26. No. 24 por 24. Ahí. Este acá, este ahí. Ahí va.
parece arreglarlo. Acá. Y este va a tener no. Me. ¿Qué tema? Oh. No lo vamos a ningún lado. Uno, dos, tres. Acá. Ahí va. 1, 2, 3, 4 y el 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8, 9. No, odio cuando hacen eso en el juego. Que hasta podría sacarle uno. Un 2, 3, 4. Ups. 1, 2, 3, 4. Si no tenemos 5, 6, 7, 8, 9. Attack. Acá. O sea, esto y esto. Ok, primero lo primero. Entonces, tendría este ahí. Y después vendría ¿cuánto tiene esto? 11. Me parece que si zafo de pedo. 1, 2, 3, 4. 3. Después hacemos así. 3. 3. 4. Esto debería tener casi el doble, o sea 8. 8. 9. Después tendría 2, 1, 1, 1. Ahí va. Casi. Uno menos. Ahí va. Vuelta. Ay, me faltó el pituto al final.
¿Cuánto espacio hay ahora? $20 por 9. No, este no. Este. Come on, baby, come on. Ay, fuck. Close, no, close. ¿Cómo se vería este? Esto sería igual. Hmm. Un, dos, tres. Ocho. Hmm. Este quedaría acá igual. Podría checarlo uno. Podría checarlo uno. Esto seguiría todo igual. Un poco complicado me parece. Qué pregunta. Yeah, sure. Boop. Layer. Son 170. Madre, cómo costó eso. Pero...
Ahí. Vamos a estar esto. Justo. Ahí. Esto estaría igual. Está esto. Y ahora sí, esto lo podemos poner acá. Bien. Y esto tiene que tener 6. Hermoso. Y este, bueno. Coño, fuck. No, no entra. Ya todo este pero es mucho espacio. No. Chao, layer. No se supone que hayan visto eso. Ignórenlo, hijos de puta, ignórenlo. No les pienso contar mi secreto. A ver. Aparte de mí le gusta, pero... Que de hecho la parte de adentro es lo mismo. A menos que algo va a desaparecer. O... Luego todo igual. Ahí va. Agarro 3 de estos.
Entonces. Esto 11 por 44. Oh. Ahí va. Estamos, pegamos y lo ponemos acá. Ahí va. Eso vendría acá y eso lo podemos poner acá como indicador. Voy a ponerlo acá. Bueno, esto lo voy a cerrar. Esto... Upa. Ya, fair enough. Espera. No. And high on life. Fascinating. Oh. Perdón, me traje. ¿Dónde estoy? Ah, acá está. Ok. Ahí va. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver. Lo que sí no dije son estos scooters acuáticos, que para mí de scooter no tiene nada, pero quien garcha soy yo para discutir. A los genios de la hidroingeniería.
Pero tenemos también, que lo vamos a hacer la próxima porque ya la 1:30 y por más que yo dije que íbamos a hacer doble stream, estoy cansado. Dos tipos de scooter, vamos a hacer la corta. Dos tipos de scooter, este es de una mano sola, lo agarras, apretás el gatillo para adelante, y si no tenemos el otro, este que tenemos acá, este de acá, que lo agarra con las dos manos y va para adelante, redondeado. Este me gustaría implementarlo en algún momento, no tengo ni esta idea cómo voy a hacer, pero bueno, problema de mi yo futuro. Y bueno, así está la cosa. No hice tanto como quería hacer, pero avanzamos bastante. Me gustaría que, si pueden, me den un poquito de feedback. A mí me gustaría algo minimalista, algo simple. Pero acá no se viene a aprender, acá se viene a practicar, gente. Esto es práctica. Yo diga que soy un artista, lo mismo que un payaso te diga que es divertido. Acá se viene a practicar, carajo. Después, sí, a la hora de trabajar uno se sienta, lo hace, punto. Pero esto es pura práctica. Práctica y también prueba de concepto. Porque yo dibujo todas estas pelotudeces, ¿no es cierto? Como esto. Dibujo todas estas pelotudeces. Pero la idea es, al tiempo, aplicarla, ¿no es cierto? Ojalá supiese suficiente de... No, está bien. Ojalá supiese suficiente de programación como para poder pelearla yo solo. Por desgracia no es la ocasión. Así que nada. Pero bueno. Gracias por bancarme, Adrex. Yo sé que estás dormido, pero no importa. Gracias por bancarme. Yo sé que esto puede ser bastante aburrido. Por desgracia, el dibujar a veces es un proceso de crear y destruir repetidas veces hasta que te gusta. Y I am pondering mayor, no les voy a mentir, pero no sé qué quiero. Lo único que sé que quiero que me salga bien. Así que vamos a seguir trabajando en esto hasta que o ustedes me digan, no, che, así está bien, déjalo así, o a mí me guste. Y la segunda es, uno, la más factible, y dos, la más complicada de conseguir. Así que gracias a todos por pasarse, espero que les esté gustando. Yo sé que es un bodrio a veces y que esto lleva un montón de tiempo, sobre todo cuando uno no está seguro que quiere o que garcha está haciendo, en este caso. Obviamente estaba de más decir que yo de bucear no entiendo un choto, pero si consigo que uno de los muchachos venga y me tire un centro, que yo sé que le gusta bucear, o que ha buceado y sabe, vamos a ver qué vamos a hacer. Pero bueno, le tengo que preguntar y tenemos que ver qué pasa. Así que vamos a ver. Pero bueno, nada. Esto es lo que nos tocó hoy. Así que gracias a todos por pasarse. Espero que les esté gustando. Yo sé que últimamente está medio movido todo. Es un caos. Toda mi existencia es un caos últimamente. Pero bueno. Se me estaría complicando un poquito hacer streams normales. Qué sé yo. Pero bueno, nada. Como siempre, yo fui Caníbal Loco. Este fue el Party Dungeon. Y espero que todos tengan unas muy buenas noches.